Buenas tardes, Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que todo bien. Muy bien, Sí, muy bien. perfecto. Y voy a ver la lista. Bien, vamos a iniciar nuestra clase. Tenemos que completar el tema que hemos estado viendo anteriormente. Así que vamos a ver. Muy bien. Les voy a pedir, por favor, si me pueden confirmar si se ve bien y se escucha. Sí, licenciado. Sí, Se logra ver y se lo escucha bien. licenciado. Bueno, a ver. Hemos revisado durante todo el tema anterior los modelos de la economía, porque es importante tener un modelo para entender cómo funciona la economía y para poder hacer análisis, proyecciones, planificación, etc. Es necesario saber tener un modelo, una explicación de cómo funciona, ¿no? Entonces hemos revisado los principales corrientes del pensamiento económico, la escuela clásica, los monetaristas, los nuevos momentos. Y hemos construido estudios para construir entender cómo funciona la economía. Y ahora lo que estamos haciendo es con todos, es como un rasti, ¿no es cierto? Todos esos ladrillos lo estamos armando para tener un modelo común entre todos nosotros y decir, bueno, estamos de acuerdo, así es la economía, así es el cuerpo humano, tiene 2 riñones, tiene un hígado, tiene 2 pulmones, tiene un corazón, el corazón sirve para bombear sangre, ¿no es cierto? Los riñones sirven para depurar los líquidos. Bueno, ya estamos de acuerdo con esto y estamos haciendo nuestro modelito. Hemos hecho nuestro modelo en la clase anterior de lo básico, cuál es el comportamiento de los agentes económicos, porque ese es el modelo económico, se basa, por eso es una ciencia social, no es porque quiere hacer el bien a la gente, no es una ciencia de beneficencia. Es social porque trata del comportamiento de los seres humanos, los cuales son nuestros agentes que trabajan, básicamente son los productores y los consumidores. Que compran bienes y servicios. Ahora, dentro de estos, algunos de nosotros, o la mayor parte, hacemos de productores y consumidores, como hemos visto en nuestro modelo. Es decir, a momentos somos productores, en este momento soy productor de un servicio, pero también soy consumidor, estoy tomando mi café. Entonces, así funciona. Ahora, una vez que tenemos el modelo, es como un cuerpo, ¿no? Ya tenemos ahí riñones, todo, cerebro, ¿no? Y viene shocks, un virus, COVID-19, genera una crisis. Igual, en este modelo vienen shocks, como este autito, tan bonito, se choca, shock. Igual, viene un virus, COVID, shock, fiebre, ¿no es cierto? A la clínica, respiración artificial. Shocks reales. Entonces, ¿cuáles son los shocks reales? ¿Qué puede pasar en un modelo? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Ver sequías. Desde luego, alguno que está, por favor, si pueden apagar sus micrófonos para no generar interferencias, por favor, si pueden apagar sus micrófonos, no sé si quieran hacer preguntas. Bien, sequías, ¿cierto? Sequía, destruye, huelgas, pandemias, conmociones políticas, paros, bloqueos.
desastres naturales, temblores, terremotos. Pueden haber cosas, un descubrimiento tecnológico. Podemos descubrir que habíamos tenido petróleo aquí debajo de la ciudad de La Paz, no sé qué, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Sin embargo, algunos cambios son transitorios y algunos son permanentes. Entonces, tenemos que poder distinguir entre lo que son los cambios transitorios y los que son permanentes. Por ejemplo, una sequía, supongamos que no llueve y se empiezan a secar nuestra producción agrícola, ¿qué va a hacer? Que nuestra función de producción se va a desplazar, va a caer la función de producción, porque vamos a perder muchos productos. Les ruego, por favor, apagar su micrófono, porque se están dando interferencias. Por favor, apaguen sus micrófonos. Claro que sí. Sí, licenciado, el compañero o compañera Sánchez está prendido su micrófono. Sánchez, a ver si Sánchez, por favor, si podrían su micrófono. Ya le dijimos, no apaga. Mandaremos un mail, un WhatsApp. Expúlselo, Lee. Usted tiene la opción de silenciar. No, lo voy a silenciar, sí. Sí, por favor. Ya está. Ok, yo lo voy a silenciar. Bueno, entonces decíamos que tenemos shocks que pueden ser transitorios o permanentes, ¿cierto? Es importantísimo estos shocks, si pueden ser transitorios o permanentes en la economía, como ocurre en una familia, ¿no? A ver, supongamos que en una familia que el jefe de familia es chofer de un minibús, digamos, ¿ya? Y que por mala suerte tiene un accidente, como el que teníamos aquí, ¿ya? Y su minibús, pum, se choca, ¿cierto? Y se destroza su minibús. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Ese hogar va a perder ingresos en las próximas semanas, meses, hasta que arreglen el auto, ¿cierto? Si se puede arreglar, ¿no? O tendrán que venderlo como chatarra y comprar otro. Pero ese es un shock transitorio, ¿no? Porque al final, con más esfuerzo, más trabajo, etcétera, van a poder arreglar el auto y entonces el jefe del hogar va a volver a salir a trabajar en su auto, a trabajar, pero estará parado un mes, 2 meses. Pero si por mala suerte en ese accidente fallece el conductor, que era el jefe del hogar, es un shock permanente. Entonces, la familia tendrá que readecuarse, decir, bueno, ya falleció, ya acá no va a volver, entonces a trabajar, los hijos tendrán que salir a trabajar, la esposa tendrá que hacer algo, etc. Muy bien. Entonces, si son desplazamientos transitorios o permanentes, ¿ya? Cuando hay una variación transitoria, ¿no? Cuando hay una variación transitoria, la función de producción cae, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que veíamos, una sequía, ¿no? Entonces, no significa que va a haber sequía eternamente. Inundaciones, tampoco va a ser el diluvio de la Biblia, ¿no? Y todos vamos a morir. Lloverá pues, algún rato, ¿no? Entonces, hay sequía, pero va a llover algún rato. Pero mientras ocurra eso, la función de producción cae, se mueren las vaquitas, la producción de hortalizas se destruye, etc. Cae la función de producción porque es un shock transitorio, ¿no? Pero nos hemos vuelto un poco más pobres, pero no nos hemos vuelto muy pobres. O sea, cae nuestra riqueza, pero no cae mucho, digamos, ¿no? Entonces, tampoco significa que al caer, al haber una sequía, se van a destruir también todos los caminos, todo el capital humano. No va a pasar eso, ¿no es cierto?
va a ser un shock transitorio. Entonces, hay una caída de la riqueza, pero su efecto riqueza no va a ser muy grande, ¿no es cierto? Entonces, la demanda de consumo se va a reducir, pero no se va a reducir tampoco mucho, ¿ya? Si, por ejemplo, una persona pierde su trabajo, entonces tampoco va a dejar de dar comida a sus hijos, ¿no? Porque dice, bueno, voy a conseguir trabajo dentro de un mes, dentro de 2 meses, tengo mis ahorritos, voy a desahorrar, voy a mantenerme hasta que pueda recuperar mi trabajo, ¿no? Y también dice, voy a aumentar un poco mi esfuerzo laboral, bueno, voy a trabajar aunque sea un rato más de taxista, de lo que sea, aumenta el esfuerzo laboral. Un aumento del trabajo, un aumento del trabajo implica un aumento de los bienes ofrecidos, ¿ya? O sea, si yo trabajo más frente a un shock, ¿no? Entonces voy a producir más. Pero como el efecto riqueza es pequeño, ¿no es cierto? Este aumento solo compensa una pequeña parte de la reducción de la oferta. El efecto riqueza no es muy grande. Entonces, el efecto neto es una reducción de la oferta agregada, ¿ya? Entonces tenemos una oferta y tenemos una demanda. Recuerdan ustedes, hemos construido nuestro modelo donde el producto y el consumo, que son iguales, porque toda la producción se destina al consumo para hacerlo fácil nuestro modelo, y por otra parte, en vez de precio, está tasa de interés, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando se nos presenta un shock real? Una sequía, ¿ya? Entonces, esperemos que no se presente sequía. Ya en tiempo de lluvias y no está lloviendo mucho, pero supongamos que se presenta una sequía. Presenta una sequía que destruye nuestra producción. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando se presenta una sequía? Cuando se presenta una sequía, obviamente, vamos a tener un efecto, ¿cierto? Un efecto que nos vamos a volver más pobres, nuestro ingreso va a caer. Entonces, vamos a aumentar nuestra oferta de trabajo. Vamos a aumentar nuestra oferta de trabajo. O sea, tener que esforzarnos más frente a los a esta crisis que estamos pasando. Entonces, vamos a trabajar un poco más. Sin embargo, lo que ocurre es que como ha caído la producción se va a ir hacia atrás, se va a contraer la producción, ¿no es cierto? Entonces se va a contraer la producción. De YS se va a ir a YS1, se va a contraer. Efectivamente, como nos estamos esforzando un poco más para pasar la crisis, tenía que venirse hasta más arriba, pero no se viene tanto porque nos estamos esforzando un poco, ¿ya? Entonces, volvamos al ejemplo del hogar, que es más fácil de entender. Se chocó el auto está está destrozado el auto que mantenía a la familia, el minibús, la producción, los ingresos del hogar se contraen, ¿cierto? Pero ante eso, dice, ya tenemos que hacer algo. Pues la señora, la esposa, supongamos que vendía algo en el mercado, ¿ya? Entonces dice, ya, entonces me voy a esforzar más. A su hijita le dice, ayuda, ¿por qué no vendes salteñas? Hay un señor que produce salteñas, vende salteñas. Entonces va a aumentar un poco el esfuerzo laboral. Entonces la oferta va a caer, pero no va a caer mucho, digamos. No va a caer, pero va a caer, ¿no? O sea, va a ser compensada por el esfuerzo laboral, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con el consumo? El consumo va a caer, obviamente. ¿Por qué? Cae el consumo porque el ingreso ha caído, ¿no? Minibús ya no está trabajando, el papá de la casa
no está generando ingresos, hay que reducir el consumo. Pero tampoco reduce mucho, ¿no? Tampoco vamos a decir, bueno, ya no vamos a almorzar, digamos, ¿no? Tampoco va a ser así, ya no van a ir al colegio, no, van a decir, bueno, vamos a esforzarnos un poco más, y entonces va a disminuir el consumo en algunas cosas, pero no tanto. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a mover la oferta hacia este lado y la demanda a este lado, y vamos a tener un nuevo producto menor, ¿no es cierto? Vamos a tener un nuevo producto menor, ¿no? Y vamos a tener una tasa de interés más alta. Esto es cuando se presenta un shock real, ¿no? Y tiene sus efectos sobre la economía. Eso es lo que acabo de decir, ¿no? La caída de la riqueza, porque cayó nuestro ingreso, nos hemos vuelto un poco más pobres, ¿no? Genera una reducción del consumo, ¿no? Entonces hay un efecto riqueza que dice, bueno, estamos más pobres, se ha destrozado nuestro auto. Entonces va a haber una disminución del consumo, ¿cierto? Pero va a haber también un aumento del esfuerzo laboral, ¿no? Frente a esa crisis vamos a responder esforzándonos o trabajándonos un poco más. Entonces, y como hemos visto, el tipo de interés también va a cambiar. Muy bien. Entonces, bueno, todo lo que está en esta diapositiva ya lo he señalado al mostrar el gráfico, ¿cierto? Todo lo que está en esta diapositiva es lo mismo que yo he dicho cuando estaba mostrando este gráfico. Cuando viene un shock, ¿no es cierto? Y es un shock transitorio. Entonces es importante poder distinguir cuándo es un shock transitorio y cuándo es un shock permanente en la economía. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre con el mercado de dinero? ¿Qué es lo que ocurre con el mercado de dinero? Porque hasta acá estábamos viendo qué es lo que ocurre en el sector real de la economía. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en el mercado de dinero? La demanda de dinero va a contraer. La oferta de dinero no va a variar, ¿no? La oferta de dinero es la cantidad que la autoridad monetaria pone a disposición de la sociedad. Entonces, la demanda de dinero no va a variar. Perdón, la oferta de dinero no va a variar. La demanda de dinero va a variar. ¿Por qué? Por el hecho de que estamos consumiendo menos, ¿no? Entonces, necesitamos menos dinero en efectivo en nuestros bolsillos. Entonces, vamos a contraer nuestra demanda de dinero. Hay una contracción, se contrae la demanda de dinero, ¿no? Eso podría ocurrir. Pero también podría ocurrir, ¿no es cierto?, que ante una caída en la producción suban los precios, ¿no? Porque hay menos producción, entonces van a subir los precios. Entonces vamos a necesitar mayor cantidad de dinero, ¿no es cierto?, para poder comprar los bienes, ¿ya? Entonces, una reducción eleva el nivel de precios. Cae el producto, ¿cierto? Y al caer el producto, como hay menos oferta, entonces los precios suben. Esta variación es necesaria para restablecer la igualdad entre la cantidad demandada de dinero y la oferta de dinero, ¿no? Entre la demanda y la oferta es necesario que haya un mecanismo de ajuste que es el nivel de precios. Una caída, como hemos visto, transitoria de la función de producción provoca un exceso de demanda de bienes. Ello hace que los agentes deseen ahorrar menos, lo cual reduce la oferta de fondos prestables y presiona al alza en los tipos de interés, como lo hemos visto en el gráfico anterior. Por otra parte, el exceso de demanda de bienes hará que los bienes se accionen subiendo, porque como hay exceso, ha bajado la oferta, hay exceso de demanda, los precios van a subir. En resumen, una caída transitoria de la función de producción, un shock transitorio, provoca una reducción de la producción y el consumo, y hay un aumento del esfuerzo laboral. El tipo de interés y el nivel de precios aumenta. Entonces, cuando nos enfrentamos a un shock transitorio, como una sequía, por ejemplo,
Entonces, lo que vamos a tener es que va a caer la producción, innegablemente. No va a caer mucho porque nos vamos a esforzar, ¿no? Es lo que ocurre si hay una sequía. Se están muriendo nuestras plantaciones. Pero ante esa situación vamos a esforzarnos, ya vamos a llevar agüita, aunque sea en baldes, ¿no? Y vamos a regar un poco para que no se muera todas nuestras plantitas. Entonces, va a haber poco, no va a caer tanto la producción, vamos a hacer el esfuerzo para que no ocurra eso. Pero para hacer eso significa que estamos trabajando más, va a haber un aumento del esfuerzo laboral. Como hemos visto, el tipo de interés y el nivel de precios aumentan. Eso cuando estamos con un shock de tipo transitorio. Muy bien. La pregunta es, ¿por qué aumenta el tipo de interés? Porque ya sabemos por qué aumenta, por qué se mueve, ¿no es cierto? ¿Por qué se mueven la producción, el consumo, el esfuerzo laboral? Ya lo estamos explicando. La pregunta ahora, ¿por qué aumenta el tipo de interés? Como los agentes económicos pensamos que esta caída en la producción es como por efecto de esta sequía, es transitoria, que va a pasar, ¿no? Algún rato va a llover y se va a recuperar la producción. Entonces lo que va a ocurrir es de que la gente dice, no por esa razón voy a dejar de consumir, por eso voy a dejar de mandar a mis hijos al colegio, etcétera, porque ha caído ahora la producción, transitoriamente. Pero vamos a seguir manteniendo, vamos a hacer el esfuerzo de mantener nuestro nivel de consumo, nos vamos a prestar. Lo mismo puede ocurrir con la familia. Se ha chocado el minibús. Este mes va a estar en el mecánico, no vamos a tener ingresos. Nos prestaremos para pasar este mes, porque el próximo mes ya vamos a estar generando ingresos. Entonces, se prestan dinero. Y como quieren prestarse, la gente, por la sequía, hay mucha gente que quiere prestarse dinero, entonces lo que va a ocurrir es que hay mucha demanda de dinero. Van a querer todos prestarse dinero, ¿no? Todos los agricultores se quieren prestar dinero y entonces va a haber una presión en el mercado financiero que va a hacer aumentar la tasa de interés. Entonces, ante un shock transitorio negativo, la tasa de interés aumenta. Aumenta la tasa de interés porque la gente quiere prestarse para cubrir esta, entre comillas, transitoriedad de la crisis. Y la otra pregunta es ¿por qué suben los precios? La caída del consumo, porque como somos más pobres, ¿no? O sea, porque no estamos produciendo, ha habido sequía. Los productos están vendiendo menos, se han deteriorado mucho. Entonces tenemos que bajar nuestro consumo. Hemos dicho que no baja tanto, porque nos esforzamos trabajando más, pero cae la producción. Entonces, cae nuestra riqueza. Entonces, cae el consumo, ¿cierto? La caída del consumo y la subida del tipo de interés, que habíamos visto, que sube el tipo de interés, porque nos queremos prestar para pasar la crisis, digamos. Reducen la demanda real de dinero, se reduce la demanda real de dinero. Dado que la cantidad de dinero, la oferta, como hemos visto, es vertical, es fija, debe aumentar el nivel de precios para que la cantidad demandada de dinero sea igual a la cantidad ofrecida. Entonces, lo que ocurre es que ante la crisis, ¿cierto?, cae el consumo. Por más esfuerzo que hagamos, va a caer nuestro consumo. Y, por otra parte, nos prestamos dinero para pasar el temporal y hacemos subir la tasa de interés, ¿no? Entonces, esto hace que se reduzca la demanda real de dinero. Entonces, como se reduce la demanda real de dinero, entonces esto significa que el nivel de precios se tiene que mover, ¿no es cierto? El nivel de precios se tiene que mover. Se ha reducido, ¿no es cierto? Del negro se ha ido al rojo, la demanda de dinero. Entonces, para que se iguale, ¿no es cierto?, la demanda con la oferta, porque si no, aquí habría un bache, ¿no es cierto? Sí.
Entonces es necesario que los precios tengan que subir. Y al subir los precios iguala la oferta, que es la vertical, con la demanda de dinero. Bien. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay un shock de características más permanentes? Que no es tan temporal, digamos, ¿ya? Entonces, una caída de la producción puede ir acompañada de una caída en la productividad del trabajo. Es decir, que el desplazamiento de la función de producción no sea paralelo, ¿cierto? O sea, el negro no se ha venido acá, sino que ha cambiado la pendiente, ha cambiado la productividad, que es la pendiente de la función de producción, ¿no? Sin cambios en la función de producción, un desplazamiento paralelo, porque es transitorio, no cae la productividad, es transitorio. Vamos a volver después a lo mismo, ¿no es cierto? Nos ha dado esta situación, es el gráfico que lo he copiado, que hemos visto anteriormente. Entonces, nos ha dado esta situación. Muy bien. La caída transitoria de la función de producción reduce la oferta agregada. Lo vemos en el gráfico. Cae la demanda por la caída del consumo. Disminuimos nuestro consumo, estamos menos ingresos, consumimos menos. Pero como el shock es transitorio, el consumo cae menos. Dijimos que cae menos porque tratamos de mantener nuestro consumo porque es solamente transitorio. Por otra parte, nos esforzamos por mantener. Nos prestamos dinero, trabajamos un poco más, no cae tanto, ¿no es cierto? Pero cae, el consumo cae, pero cae menos. Por otra parte, al caer la riqueza, nos hemos vuelto un poco más pobres, ¿no es cierto? Entonces, aumenta nuestro esfuerzo laboral, trabajamos un poco más, pero no nos hemos vuelto totalmente pobres, ha caído un poco nuestra riqueza. Hay un aumento, un poco de aumento del esfuerzo laboral, pero esto no es tan grande tampoco. Ahora bien, una disminución de la productividad marginal de trabajo, si cae la productividad marginal del trabajo, es decir, somos menos productivos hoy por alguna razón, ¿ya? Pero vamos a recuperarnos en el futuro, nuestra productividad va a aumentar. Entonces, eso nos induce ahora a trabajar menos, ¿ya? Nos induce a trabajar menos y más bien dedicar más tiempo al ocio. Bueno, aprovecharemos ahora que está destrozado nuestro auto, ¿cierto? Aprovecharemos de descansar o hacer otras cosas, ¿no es cierto? Arreglar la casa, lo que sea. Al ocio, después vamos a volver a trabajar. Entonces, cuando cae la productividad marginal, entonces induce a los individuos a trabajar menos hoy, ¿ya? Pero como el shock es transitorio, sabemos que vamos a recuperarnos en el corto, mediano plazo. Entonces, obviamente, vamos a producir menos bienes. La reducción de las rentas se traduce en una reducción del consumo presente. Tenemos menos ingresos por la sequía, por el choque del minibús, consumimos menos. Al caer la renta corriente, nuestro ingreso corriente, los ingresos que teníamos regularmente caen, vamos a disminuir el consumo. Pero tampoco, y también disminuye un poco por el efecto de sustitución de ocio por trabajo.
Es decir, que hay varios factores que se están interconectando, ¿no es cierto? Entonces, hay una sequía y entonces, ¿cómo actúa la gente? ¿Cómo? Es un shock externo. Es un shock transitorio, ¿no? Una sequía. Va a llover en algún momento. Entonces, ¿cómo actuamos? Primero cae nuestro ingreso, cae nuestra producción. Entonces, nuestra oferta de, si somos productores de verduras, digamos, va a disminuir, cae la producción. Pero hacemos más esfuerzo laboral. Vamos, aunque sea con nuestro baldecito, a regar para salvar algo de nuestra producción. No cae tanto porque hacemos más esfuerzo. El esfuerzo laboral aumenta. Hay un efecto por ese lado. Pero por otra parte, también vemos que nuestra productividad ha caído, ¿no? Antes podíamos producir más verduras, ahora con la sequía, por más que le pongamos más trabajo, no se produce tanto. Entonces podemos decir, bueno, ahora haremos otra cosa, no trabajaremos, y entonces aumenta nuestro ocio y también disminuiría nuestro trabajo. Entonces son varios efectos, algunos que van hacia atrás, algunos que van sobre la misma función hacia atrás o hacia adelante. En suma, no cambian la dirección los desplazamientos, pero se hacen mayores que antes. Es decir, los grandes desplazamientos no van a cambiar, la oferta va a caer, por ejemplo, pero no necesariamente va a caer en el mismo tamaño que si no fueran estos otros efectos colaterales. Habíamos señalado que el esfuerzo laboral aumenta por efecto de la subida del tipo de interés. Ahora se contrarresta por efecto de sustitución intertemporal, ¿cierto? Pues, en un caso nos está llevando a un lado, el otro nos está llevando al otro. Entonces, por lo cual sabemos que a ciencia cierta el efecto es un poco más fuerte. Entonces, y en realidad tampoco se puede saber si el efecto es a un lado o al otro, ¿no? Porque depende cómo reaccionan los agentes económicos. Bueno, hasta ahí lo que es un shock transitorio. ¿Qué es lo que ocurre con un shock permanente? Supongamos un shock permanente sobre la función de producción y que no varía la productividad, ¿no? En el caso de un shock permanente, ¿no es cierto? Un shock permanente, entonces el efecto riqueza es más grande, es mayor, ¿cierto? El efecto riqueza es más grande. El minibús se ha embarrancado, desapareció el minibús y murió el chofer. Y es permanente. No ni salvar ni el minibús, menos la persona ha fallecido. Entonces, ahí sí se produce un fuerte efecto negativo sobre la demanda de consumo. Bueno, el papá ha muerto, ahora sí hay que amasarse, ya no alcanza la plata, hay que amasarse en los gastos. Y ahora sí tienen que ayudar todos a trabajar. Tú andabas en desalteñas, tú buscas alguna cosa, entonces un efecto positivo fuerte sobre el esfuerzo laboral. Por lo que la oferta de bienes disminuye menos que antes. La oferta va a disminuir menos porque todos se tienen que poner a trabajar ya, ¿no? Cambió la situación. Los individuos no se prestan hoy para mantener su consumo. Si nos prestamos hoy, mañana no vamos a tener con qué pagar porque el shock ha sido permanente. Entonces, los individuos no se prestan hoy para mantener el consumo y pagar mañana, como era en un shock transitorio, porque saben que su renta futura va a ser igual reducida. Entonces, si nos prestamos hoy para mantenerlo como estábamos viviendo, mañana no vamos a poder pagar, ¿cierto? Por otro lado, dado un tipo de interés, la reducción de la oferta y la demanda es más o menos la misma. Entonces, ¿cómo se mueve
en el caso de un shock permanente, ¿no? La oferta y la demanda, ¿ya? Dado que la producción y el tipo de interés no varían, la cantidad real de dinero demandada disminuye, lo que hace subir el nivel de precios igual que en el caso transitorio, ¿no? Entonces hemos dicho que en el caso permanente la oferta se va a contraer y también se va a contraer la demanda. Sin embargo, la tasa de interés, si se fijan, no está variando, no varía la tasa de interés. Cae el producto, la oferta, pero no varía la tasa de interés. La principal diferencia entre un shock transitorio y uno permanente sobre la función de producción es que en el caso del shock permanente no varía la tasa de interés, ¿ya? Entonces, en el gráfico anterior veíamos que variaba la tasa de interés. Acá no varía la tasa de interés cuando hay un shock permanente. No varía la tasa de interés. Cuando el shock es transitorio, hay una escasez de bienes respecto al futuro y la gente quiere endeudarse. Dice, bueno, ahora no tenemos, pues prestaremos, después vamos a pagar. Y por ello hace subir la tasa de interés, ¿no? Pero en el shock permanente, ¿no? Si nos prestamos ahora para mantener nuestro consumo, ¿con qué vamos a pagar mañana? ¿No? En el caso de la caída permanente, hay menos bienes en todo momento. Es decir, no vamos a tener lo que ahora tenemos menos, mañana también vamos a tener menos. Entonces, no hay posibilidades de endeudarse hoy para pagar mañana. Por eso la tasa de interés no cambia. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre cuando se dan shocks monetarios? ¿Qué es lo que ocurre? Esos serán shocks reales. Trabajamos con el ejemplo de una sequía, digamos, ¿cierto? Y vinculamos con un ejemplo de una individual para entender el comportamiento de un hogar que pierde su vehículo, que era su fuente de ingreso. Veamos ahora los shocks monetarios. ¿Qué es lo que ocurre si hay un aumento en la cantidad de dinero en circulación? La autoridad monetaria, en nuestro caso el Banco Central, pone más dinero en circulación. ¿Cómo pone? Digamos a través de bonos. Crea bonos, bono por la salud, pobreza, lo que sea, universal, como se llame, y pone más dinero en circulación, emite más dinero, ¿cierto? La demanda real no cambia, ¿cierto? No cambia porque nosotros queremos seguir teniendo la misma capacidad adquisitiva, demanda real de dinero, ¿no? Entonces queremos tener la misma capacidad adquisitiva. Entonces la demanda real de dinero, que depende de la tasa de interés y el ingreso, no va a cambiar. ¿Por qué? Porque la demanda real, ¿no es cierto?, es lo que nosotros queremos tener en términos de poder adquisitivo. Entonces no cambia. Un aumento en la cantidad de dinero, el gobierno ha puesto más dinero en circulación, como se ve en el gráfico, el gobierno ha puesto más dinero, ha pasado a la línea roja, ¿no es cierto?, eleva el nivel de precios. ¿Por qué? La demanda real, que es la demanda que está acá de dinero, no ha variado, entonces el nivel de precios se eleva. Para que la demanda nominal de dinero sea igual a la oferta de dinero, los precios deben aumentar proporcionalmente a la cantidad de dinero. Eso por la teoría cuantitativa del dinero, ¿cierto? Entonces los precios van a aumentar proporcionalmente. En el origen, en el nivel inicial de precios, los hogares tienen más dinero del que desean, es decir, hay más dinero en circulación de lo que uno quiere tener, de lo que la sociedad quiere mantener en efectivo. Por lo tanto, la gente trata de gastar, ¿no es cierto?, en bienes, quiere comprarse más productos y también quiere comprarse más bonos, quiere hacer más inversiones en ahorros. La mayor demanda de bonos
se corresponde con la mayor demanda de bienes. Y ocio, futuras. ¿Para qué quiere ahorrar en bonos? Para después, o ponerlo en el banco, para después gastar en bienes, ¿no? El aumento de la demanda por encima de la oferta, la mayor demanda, hace subir los precios, hasta eliminar el exceso. Entonces, cuando hay más dinero, la gente gasta más, sea en consumo presente o en consumo futuro. Entonces, un shock de dinero va a afectar a las variables nominales, pero no a las reales, ¿no? Es decir, que va a afectar a los precios, pero el producto no va a cambiar en términos reales. No porque haya más dinero en circulación, los árboles van a producir más naranjas, ¿cierto? Pero sí va a subir el precio de las naranjas, ¿no? Entonces, no porque haya más dinero en circulación, reitero, los árboles van a tener más naranjas, pero sí los precios de las naranjas van a subir. Esto por la teoría cuantitativa del dinero. Ahora, la demanda de dinero puede variar o no puede variar. Sí puede variar la demanda de dinero. La demanda de dinero puede variar por fenómenos que no se deban a cambios en la función de producción. Por ejemplo, puede variar el costo de transacción, ¿cierto? Por ejemplo, la introducción de innovaciones financieras, ¿ya? Cuando hay una introducción de innovaciones financieras, por ejemplo, las tarjetas de débito, por ejemplo, hace que nuestra demanda de dinero pueda cambiar. Entonces, ¿por qué puede cambiar nuestra demanda de dinero? Por algunos factores, como por ejemplo los costos de transacción o innovaciones, por ejemplo, financieras. Entonces, ya no es necesario tener nuestro dinero. Nuestro dinero puede estar en ahorro y nosotros podemos gastar contra el dinero. Y al llevar nuestra tarjeta de débito gastamos contra nuestro ahorro, ¿ya? Y eso podría afectar a la demanda de dinero. Nuevamente, ¿alguien ha prendido su micrófono, por favor? No voy a tener que apagar los micrófonos. Por favor, apaguen su micrófono. La compañera Leticia Quispe, por favor, su micrófono. Ya. Ok, entonces, la demanda de Entonces, como decíamos, como consecuencia de la caída de la demanda real de dinero, hay una caída en la demanda real de dinero. Bien, entonces lo que puede ocurrir es que exista una caída en la demanda real de dinero. Debe aumentar el nivel de precios para la cantidad nominal de dinero, igual o se mantenga igual a la cantidad ofrecida. Y esto no afecta a la productividad real ni al tipo de interés. Entonces, lo que hemos visto acá, lo que hemos visto en esta clase, es
es a nuestro modelo que hemos construido, al modelo que hemos construido. ¿En cuánto me he quedado? Compañera Leticia Quispe, por favor, su micrófono. Compañera Leticia Quispe, por favor, su micrófono. Mi micrófono me está pidiendo. ¿Dónde está? Sí, ¿qué pasó? Me está diciendo, por favor, Leticia, este es su micrófono. ¿Dónde está? Eso que corriendo ya. Bien, les decía, en esta clase lo que hemos hecho es ver cómo a nuestro modelo le afectan los terminales. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, en la siguiente clase, es un modelo que hemos ido construyendo todos nosotros, y este modelo que hemos construido nos da las pautas de cómo funciona la economía. Con base en ello, hemos visto en la clase de hoy qué le ocurre a nuestro modelo cuando se generan shocks reales y shocks monetarios. Lo que vamos a hacer... Sí, no sé si ha bloqueado. Se bloquea, ¿no? Por favor, el ruido es terrible. ¿Puedes apagar tu micrófono? No escuchamos lo que dice el licenciado. Licenciado, debería Licenciado, retirarle usted debería apagarlo, licenciado, el micrófono. Qué falta de respeto, pues, compañera. Ni Sí, siquiera está... licenciado, debería silenciarla o expulsarla de la clase porque no está atenta a la clase la compañera. ¿Qué otras cosas está haciendo? Está haciendo ruidos ahí. Me está poniendo atención. Bien, el asunto es que pone, lo que vamos a tener que pedir, si no, es que todos tengan prendido su cámara, ¿no es cierto? Porque lo dejan prendido y se van a hacer otras cosas y dejan haciendo bulla y no dejan pasar clases. Hay que hacer de policía en vez de profesor. Bueno, les decía, hemos construido un modelo. El modelo lo que hace es ver cómo funciona la economía, y lo que hemos visto ahora en la clase de hoy es cómo a este cuerpo que hemos construido le afectan los shocks, ¿no? Enfermedades, ese tipo de cosas, virus que le afecta a nuestro cuerpo que hemos construido, al modelo que hemos construido. Entonces, son shocks reales y son shocks monetarios. Shocks reales y shocks monetarios que le afectan a nuestro modelo. Lo que vamos a hacer la siguiente clase es, ya tenemos el modelo y sabemos cómo reacciona el modelo frente a shocks monetarios y shocks reales. Lo que vamos a hacer es justamente ahora la planificación. Vamos a utilizar el modelo para hacer programación, planificación y proyecciones económicas. Muy bien, chicos. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. No sé si tienen consultas, dudas. Claro. ¿Y ahora no me están llamando? ¿O yo estoy llamando? Compañera Leticia, tiene el micrófono abierto, por favor.
Está lloviendo abajo. Hola. Hola, Corina. Hola, Corina. Hola, Corina. Compañera Leticia, tu micrófono. Licenciado, debería expulsarla. Licenciado, por favor, toda la clase no se deja escuchar muy bien. Mucho ruido, ¿qué se pasa? Sanciónela, licenciado, quítale puntos. Es una falta de respeto, Licen, a todo el curso, no solo a usted. Debería expulsarla de la clase. Del semestre. Puede desconectarla, Lice. O si nos le retiraremos del grupo de WhatsApp, no sé. Simplemente debería sacarle de la clase, licenciado, silenciarle. Es que si le silencia igual se va a desactivar su micrófono, es lo que está pasando durante toda la clase. Entonces, sacarle de la clase, de esta clase, ¿no? Por último, volvamos a entrar todos. No, ya estamos terminando esa clase, ya no vale la pena. Licenciado, por favor, ¿puede reiterar lo que tenemos que hacer es para la siguiente clase? Sí, yo les decía que no, definitivamente a Leticia no lo vamos a dejar entrar, ¿no es cierto? A Leticia ya no la vamos a dejar entrar a la clase si ocurre eso, ¿no? Pues lo vamos a sacar de la clase. Muy bien, les decía, hemos construido el modelo. En la primera parte de este tema está el modelo. Hemos construido el modelo que era la primera parte que hemos trabajado del modelo. Y una vez que hemos construido nuestro modelo, aquí estaba nuestro modelo, hemos visto cómo nuestro modelo se equilibra. Y aquí está nuestro modelo, cómo funciona el modelo. Una vez que hemos hecho eso, hemos visto a este modelo cómo funciona, le hemos dicho qué pasa cuando le damos shocks de tipo real, sequías, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Sequías, desastres naturales, lo que sea, ¿ya? Y también cómo le afectan los shocks monetarios. Los shocks monetarios. Pues ya tenemos el modelo, ya sabemos cómo le afectan los shocks. Entonces, la siguiente clase, lo que vamos a hacer es ver cómo se hace programación, cómo hacemos planificación. Y justamente eso es lo que vamos a trabajar en la siguiente clase. No sé si me va a alcanzar una clase o voy a necesitar dos, pero una vez que terminemos eso, vamos a dar el siguiente parcial. ¿Ya? Una vez que tengamos eso, vamos a dar el siguiente parcial. Pero déjenme ver en cuánto tiempo me permite avanzar eso. Muy bien, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda. ¿Algún comentario? Adelante, por favor, si tienen algún comentario, alguna duda. Buenas tardes, licenciado. Es una consulta. ¿El día miércoles vamos a pasar clases? No, eso habíamos visto, ¿no es cierto? No vamos a pasar. De acuerdo con mi agenda, no me da tiempo para poder pasar. Vamos a pasar el siguiente lunes. El miércoles voy a mandar los temas que vamos a avanzar el lunes. Así que no pasar. ¿Algo más, chicos? Muy bien. Lo que vamos a hacer es sancionar a Leticia en la lista, acá. Vamos a quitar puntos. Vamos a quitar puntos de la lista. Ok, listo. Muy bien, chicos, entonces el miércoles les voy a mandar, yo les recomiendo, les sugiero, por favor, que vayan viendo un poco el modelo, aunque la clase siguiente va a ser muy clara respecto a cómo vamos a utilizar el modelo en la planificación, y las ecuaciones son sencillas,
pero de todas maneras vayan familiarizándose un poco cómo reaccionan los agentes económicos ante algunos cambios. Por ejemplo, cuando hay un shock, aumenta la oferta, ¿por qué? O sea, tener esa lógica de pensamiento. Muy bien, dicho eso, entonces, chicos, les mando el próximo miércoles, la siguiente clase. Que les vaya bien. Un saludo a todos. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias. Muchas gracias. Licenciado, muchas gracias. Que les vaya bien. Gracias. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Chao. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Chao, que les vaya bien, chicos. Hasta luego, licenciado. Chao, licenciado. Hasta luego, que esté bien. licenciado. Chao, chicos. Chao, que les vaya Hasta muy luego, bien. licenciado. Que le vaya bien, Chao. Lick. Igual a ustedes. Chao.